Hello, welcome to the 33rd edition of the school contest, sponsored by ONCE and its foundation. Are you worried about how to start talking to your students about bullying? Are you not quite sure how to begin working with the teaching unit on the website? Don't worry. In this video tutorial, our pedagogical consultant will show you how to begin to work on this year's themes in a classroom with students in the 5th or 6th year of primary school. Shall we begin? Let's go. First of all, we suggest that you begin without talking specifically about bullying. In this way, we achieve a more natural, spontaneous atmosphere. You can begin by showing a video which you can use to surprise your students and help you to get them to reflect and debate about bullying afterwards. We at the ONCE contest suggest that you use the video which you find at this link that you see on the screen right now, but remember, you can use any other video you think would be suitable. Let's watch. Cuántas ilusiones y corazones rotos. Todo empezó un día en el que le insultaban y nunca nadie le ayudaba. Poco a poco se apartaron de su lado cuando él siempre les había ayudado. No sabía el porqué, ni siquiera el motivo. Incluido en ellos iba su mejor amigo, pero en poco tiempo fue su peor enemigo. Y aún entenderlo él no ha conseguido. Decirle la razón si siempre ha sido amable, decirle el porqué y de que es culpable. Mírele a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le pegaste en más de una ocasión y rompiste vuestra buena relación? Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y corazones rotos. Piensa que a ese niño le pueden quedar secuelas y todo porque le acosaban en la escuela. Llega a casa, solo quiere llorar. Su madre le pregunta si le puede ayudar. Él le dice que nadie puede hacerlo y que todo el mundo ha dejado de quererlo. Llegó un momento que todo le daba igual y hasta su familia él le contestaba mal. Solo quería dormir, no volver a despertar para que la pesadilla se pudiera acabar. Piénsalo, eso nadie lo merece, porque un niño feliz llorando no crece. Cuando le insultas, haces tu descripción. Un niño inseguro que si se cree mejor en esta vida. No hay nadie perfecto, todo el mundo tiene algún que otro defecto, pero no por eso hay que perder el respeto. Date cuenta de que vale humillar. Un niño solo cosas buenas debe recordar. No creas, no serás mejor persona, no vale la pena, así que razona, basta ya. Tiéndele una mano, amiga, ábrele la puerta del callejón sin salida. Decirle la razón, si siempre ha sido amable, decirle el porqué y de que es culpable. Mírale a los ojos y dile qué te ha hecho y por qué a ser feliz él no tiene derecho. ¿Qué pasa? Que no hay una razón y entonces ¿por qué heriste su pobre corazón y le dañaste en más de una ocasión? Y entiendo a ese niño porque ese niño soy yo. Maldito bullying, maldito acoso, cuántas ilusiones y este corazón roto. What did you think? We're sure your students were really impressed by it, because it featured a boy whose age is similar to theirs. So next, ask them to express how they felt when they saw it, what phrase drew their attention the most, and whether they have ever felt like the main character. Then, ask them if they know what topic they're going to talk about. Cuando un grupo de personas todos se juntan para prestar a un solo niño que se encuentra solo. Exactamente. Pues hay una niña hermana de sexto que está sola y a veces cuando se aburre pues llama a niños y manda que peguen a otras personas. ¿En serio? A mí me empujaron por la espalda y hay muchas cosas y ya no lo sabe. Role-playing dynamics are very useful to get children to experience and visualize situations, which they can later use to reflect on the actions of the different characters involved.
Now, we suggest you use Worksheet 7 in the work sessions from the teaching materials on the website, entitled My Turn in the Queue. Assign the different characters so that the students act out different situations and later reflect as a group on what has happened. Hoy os vamos a proponer un pequeño teatro, ¿vale? Y vamos a jugar con la imaginación, ¿vale? Así que necesito 4 voluntarios. Por aquí. A ver, tenéis que salir por aquí. 2 chicos. Vais a elegir qué final podría ser el que vosotros pensáis. Vamos a poner aquí palito, ¿vale? De los que eligen la C, la B o la A. Y te encargas de preguntarles a... Bueno, por mayoría abrumadora hemos elegido todos la respuesta C. Vamos a descubrir el final de nuestra historia. Yo he llegado en la primera. Este sitio es mío para siempre. Y si me enfadas va a ser mucho peor. Creo que no me entiendes. Lo mejor será que se lo contemos todo esto a la profesora. ¿Por qué no elegimos la respuesta A? Porque está mal eso. ¿Y por qué está mal? Ya te puedes sentar, cariño. Porque se están peleando. Porque se están peleando. Y eso nunca es bueno. ¿Qué conseguimos cuando nos peleamos? Nada. Yo me siento fatal luego. Un castigo. ¿Y qué pasa con la respuesta B? Es lo mismo, pero en otra forma. Sí. ¿Es lo mismo pero en otra forma, tú crees? Sí. Es como si Carlos no queriese pelear. Carlos dice no tengo ganas. O sea, como que le da igual el sitio. Como si no tuviera miedo de que se lo cuente a su profesora. Claro. La respuesta B, que es una respuesta pasiva, lo que haces realmente es darle la razón al que no la tiene. Y a la larga eso es perjudicial, ¿vale? Luego, la mejor respuesta, que es la que habéis elegido todos, es la respuesta asertiva, la respuesta C, la que reafirma que cada uno tiene que respetar la decisión del otro. Si ha llegado primero es lo que hay, y si hay algún problema porque este niño no quiere atender al orden de fila, llamamos a un mayor. No podemos evitar el problema y lo que tenemos que hacer es contárselo a los amigos, a los padres, a los profesores, que son los que están en el colegio para ayudaros. ¿Estamos satisfechos con la tercera? Sí. We suggest that you conclude the session with a final reflection on how we're all different, that it's normal, that every day we see disagreements and arguments between us, but that violence is never an option, and nor is silence. Regardless of whether they suffer from a bullying situation like this or just to witness it, they have to move into action, say it, and help each other as a group. La violencia no conduce a nada, ¿verdad? Dime, Arantxa. Los que hacen el bullying son cobardes. En el fondo son cobardes, claro que sí, porque van en grupos. Claro, por eso es importante cuando veamos alguna situación de ese tipo, no dejar nunca al amigo, al compañero y hacer una piña, ¿vale? Porque como tú bien dices, los acosadores en el fondo son cobardes. ¿Sabéis que el acoso no solo es pegar? Molestar, decir sus defectos, obligarle a que te haga los deberes a lo mejor. ¿A qué? A problemas, muy bien. This tutorial is now over. I hope that it was of real use for you and that it helps you to help your students to become real activists against bullying. Because we're different, not indifferent. Thank you for your participation in the ONCE contest.